Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción. Buen día, amada iglesia, amigos que nos acompañan. Agradecemos a Dios por esta bendición tan hermosa que nos da de poder reflexionar este día en la palabra de nuestro Dios, y antes de hacerlo te invito a pedir de Él su dirección en nuestras vidas. Padre bendito, gracias damos, Señor, por tanta bendición que usted derrama día tras día en nuestras vidas. Y una bendición muy especial, Señor, es poder entrar en su palabra y reflexionar en ella. Y antes de hacerlo queremos pedir su dirección, porque su Espíritu Santo, Señor, es quien nos habla por medio de su palabra, y pedimos, Señor, que esta sea una realidad el día de hoy. Un servidor, como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que esta sirva, Señor, para edificar a todos aquellos que estarán escuchando este devocional. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Te voy a invitar el día de hoy al libro de Proverbios. Ahí estaremos reflexionando por algunos días en el capítulo número 8. El devocional del día de hoy es: ¿qué voz estás escuchando? Es una pregunta bastante interesante para reflexionar en nuestras vidas. El capítulo 8 de Proverbios, estaremos hoy leyendo solamente los primeros 3 versículos de este pasaje, y me voy a permitir leerlos, y te voy a invitar que me sigas por ahí con tu vista. En la pantalla va a aparecer el pasaje, y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: no clama la sabiduría y da voz la inteligencia, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Sabes, amada persona, en estos días en los que estamos viviendo se levantan diferentes voces en nuestro mundo, atrayendo la atención de cualquiera de nosotros. No solamente de jóvenes, a veces creemos que los jóvenes son aquellos más tendientes para escuchar algunas voces, pero me parece que hoy en día tanto jóvenes como adultos estamos escuchando diversas voces de nuestra sociedad que se están levantando, y que escuchamos por medio de ellas. Algunas de estas voces tienen miles de personas que están obedeciendo los consejos de estas voces. Para ello podemos hablar a lo mejor algunos youtubers en internet que son muy seguidos hasta para consejos no solamente de moda, sino consejos de la vida práctica, decisiones que debe tomar la gente. Y todo esto está sucediendo, y mucha gente está escuchando este tipo de personas, estos consejos que ellos están dando. Sus consejos, algunos de ellos son demasiado superficiales y no cambian lo profundo del corazón, porque no tienen ni la capacidad ni la autoridad para hacerlo. Pero en algunos momentos, hablando de autoestima, alguien puede decir: cambia esto, compra esto otro, estudia esto para que tu autoestima pueda subirse, cuando realmente no es la fuente de lo que el problema de la persona tiene, sino hay otras cuestiones más profundas que a lo mejor aquella persona comprando algo, haciéndose algo en su propia persona, o adquiriendo alguna cuestión, puede ser que por un tiempo le ayude, pero después de un tiempo recae nuevamente en el mismo problema, porque su problema de autoestima no tiene que ver con lo que tiene, su apariencia o lo que hace, tiene que ver con quién es. Y mientras que no cambie su interior del corazón, mientras que Dios no transforme, la persona regresará al mismo punto. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar no solamente a estas personas, sino la sabiduría divina. Y hay una pregunta que quiero hacerte: ¿a quién escuchamos el día de hoy? ¿La sabiduría que viene de Dios o la sabiduría que viene de este mundo, de personas que en algún sentido pueden tener consejos para dar, pero son consejos humanos que no llevan a ningún lado a mucha gente el día de hoy? ¿Sabes? Este pasaje es uno de los más hermosos dentro del Antiguo Testamento. No sé si algún día tú lo has leído, pero hace algunos años que yo lo leí, ya tiene un poquito de años. Fue un pasaje que me maravilló cuando lo estaba leyendo, no tanto la entrada al Proverbio capítulo 8, sino más bien del versículo 20 al 30, que estaremos reflexionando posiblemente los próximos días. Es maravilloso este pasaje de la Escritura. Y la sabiduría aquí en el capítulo 8 es personificada por el escritor y está en búsqueda de ser escuchada. Por eso el verso 1 al 3 me parece que es la introducción de lo que la sabiduría va a hablar, personificada, claro, a través del escritor de este proverbio. Y de alguna forma, amada persona,
La sabiduría entonces, por lo tanto, está buscando el ser escuchada según lo que el pasaje nos dice. La diferencia entre la sabiduría de un filósofo y la sabiduría que Dios da es que la sabiduría del filósofo hay que buscarla. No está abierta para cualquiera, sino para aquellos intelectuales de alguna forma, y es difícil adquirir esa sabiduría. Por eso el filósofo está siempre en esa búsqueda de la sabiduría, mientras que la sabiduría que viene de Dios no hay que buscarla, más bien Dios se acerca a nosotros y derrama esa sabiduría sobre nuestra vida por medio de lo que Él quiere compartir a través de su palabra. ¿Por qué digo esto, amada persona? Porque es como la religión de alguna forma y la relación con Dios. La religión es un intento del hombre por alcanzar a Dios, mientras que Dios siempre ha buscado al hombre en esa relación, y esa es la diferencia. Uno busca a Dios y el otro, la religión verdadera, si quieres llamarle así, es aquella en que el hombre no busca a Dios, sino Dios se acerca al hombre y le alcanza. Esto lo podemos notar desde lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando el hombre falla delante de Dios, Dios comienza la búsqueda del hombre. En el Nuevo Testamento hay un personaje principal que es Jesucristo, y es Dios buscando al hombre por medio de la persona de Cristo. Por lo tanto, la sabiduría de lo que aquí está hablando realmente es lo mismo. Dios buscando que esa sabiduría el hombre pueda poseerla para poder tener vidas agradables delante de Él y vidas buenas también para Él. ¿Sabes, amada persona? La sabiduría y la inteligencia están a tal punto gritando o clamando a pulmón abierto para ser escuchadas según lo que la Escritura nos dice. Es interesante lo que está plasmando por aquí en el verso número 2, porque dice: en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad. ¿Sabes? Lo que está hablando son algunas cuestiones, y lo que nos dice el pasaje es que la sabiduría clama en los lugares altos, o viene de lo alto, que eran lugares de alguna forma que se consideraban sagrados para la adoración delante de Dios. Tristemente, algunos pervirtieron esos lugares y ofrecieron sacrificios a dioses paganos en el Antiguo Testamento, pero se supone que hablamos de lugares que eran dedicados, en los cuales había altares para adoración a Dios, y que en algún momento la gente pervirtió todo esto. Lo que está diciendo en pocas palabras es: esos lugares sagrados, Dios puede hablar en esos lugares, pero también dice que la sabiduría clama en los lugares donde se hacen encrucijadas y es necesario tomar decisiones. ¿De qué está hablando esto? Posiblemente de las decisiones de la vida cotidiana. Es decir, habla acerca de caminos donde hay veredas, donde hay una bifurcación en la cual tú puedes tomar el ir hacia un lado o el ir hacia el otro, y en medio de ello Dios puede mostrarse para decirte cuál sería lo mejor para tu vida. La sabiduría, en pocas palabras, está a nuestro alcance, y el pasaje nos dice también que clama en las puertas de la ciudad, donde antiguamente o en el periodo del Antiguo Testamento se impartía la justicia por los gobiernos establecidos, es decir, las monarquías que existían impartían justicia en esos lugares. De hecho, el pasaje nos va a decir más adelante que es Dios quien da la sabiduría a los gobernantes para poder tomar decisiones sabias, y aquellos que no quieren escuchar a Dios, tristemente, escuchan la sabiduría de este mundo y pervierten y distancian a la gente de Dios y lo están llevando por un mal camino. Esto va a hablar un poquito más adelante el Proverbio capítulo 8. En pocas palabras, amada persona, Dios por medio de la sabiduría está en todos lados buscando a cada uno de nosotros para tener esa relación con nosotros que nos pueda llevar a vivir sabiamente en cada decisión que estamos tomando en nuestra vida. Y la pregunta importante aquí, volvemos a la pregunta de inicio: ¿a quién estamos escuchando? ¿A Dios o a alguien más en nuestra vida? Porque creo que aún hay creyentes que prefieren escuchar a alguien antes que a Dios. Prefieren ir a recibir el consejo de alguien más que de Dios. Y quiero decirte algo, ¿no? Cuando alguien da un consejo, pero ese consejo no está basado en lo que Dios quiere para nuestra vida, realmente es un consejo que a la larga terminará separándonos o alejándonos de la relación con Dios. Hay 3 enseñanzas que quiero compartir contigo en base a este pasaje. La primera de ellas es que no todas las voces que se levantan en nuestro mundo son buenas. Es decir, hay personas que están dando consejos hoy en día, y hoy muchos estamos recibiendo consejos de algún amigo, de algún vecino, de algún compañero de trabajo, de un psicólogo. Hay gente que también va con ellos, pero la pregunta aquí sería: ¿realmente el consejo que te están dando es un consejo conforme a la Biblia?
Es decir, tiene su base en la Biblia. Si no es así, tristemente quiero decirte que posiblemente ese consejo que alguien te está dando, aunque parece bueno, te va a llevar por un lugar equivocado, fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios quiere para tu vida. Por eso el pasaje nos dice, hay que escuchar la sabiduría que viene de Dios. Segunda enseñanza, Dios siempre busca al hombre para ayudarlo a vivir adecuadamente. Te compartía que realmente el Dios en el cual creemos no es un Dios distante ni ausente de nuestro mundo. Es un Dios que se ha inmiscuido en nuestro mundo desde el inicio, porque Él lo creó y ha estado metido en este mundo con la intención de ayudar al ser humano para adquirir sabiduría y vivir de una forma grata tanto para Él como para el propio ser humano, que pueda ser agradable y pueda ser buena su vida. Y el pasaje nos dice por ahí que esa sabiduría que es de Dios está en búsqueda del hombre constantemente. No requerimos ir a ningún lado, Él puede alcanzarnos con esa sabiduría. Y tercera cosa, la sabiduría de Dios puede encontrarse en cualquier situación. El pasaje nos habla acerca de 3 lugares posiblemente sagrados en algún momento. Nos habla acerca de las encrucijadas de la vida, decisiones o caminos por los cuales debemos de andar y tomar adecuadamente qué decisión llevar o a dónde nos va a llevar cada una de ellas. Y tercer cuestión, nos hablaba también acerca de los lugares aún donde se imparte justicia. Por lo tanto, la sabiduría de Dios la encontramos en todos lados, en cualquier situación y en cualquier parte. Amada persona, que el Señor te bendiga y te esperamos mañana para seguir reflexionando sobre la palabra de nuestro Dios aquí en el capítulo 8 del libro de Proverbios. Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción